De la información, las propuestas, los cuestionamientos y las soluciones. Esto y más en la entrevista. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Les saluda Guillermo Paz Manueles. Gracias por acompañarnos en la entrevista. Estamos llegando a nivel nacional a través de los canales del Grupo Armedia con la verdadera alta definición. Hoy y como todas las noches vamos a abordar un tema que tiene que ver con el acontecer político, electoral, con el sistema democrático de nuestro país. Y es que en varias oportunidades hemos abordado este tema porque se trata de uno de los partidos políticos que en los últimos meses, que en los últimos años está atravesando una de sus mayores crisis políticas, del Partido Liberal de Honduras. Pero hoy, más que plantear la crisis, vamos a hablar de posibilidades para el Partido Liberal. Vamos a hablar de nuevas propuestas, de incorporaciones al liberalismo. ¿Qué tienen que decir los nuevos liderazgos que salen oxigenados con una visión diferente? Que desde ya muchos sectores están viendo con bastante expectativa, con mucha seguridad que puede venir por ahí una luz, un cambio en la doctrina del partido, en la dinámica de las autoridades del Partido Liberal. Vamos a abordarnos hoy de una propuesta que está elevando de forma desinteresada, sino con el compromiso de unificar este partido, el Partido Liberal de Honduras, de esta propuesta que profesa desde hace algunos días el abogado Óscar Melara Facusé. Ya se los presento. La propuesta se trata de la generación de un espacio de participación para todos los hondureños, desde luego amparados en el Partido Liberal de Honduras. De aquí puede surgir, si así lo consideran los líderes del Partido Liberal, si hay un consenso en base a esta propuesta, ya lineamientos generalizados para toda la población, una plataforma de despegue para el pueblo hondureño. De eso se trata. Nos acompaña el abogado Óscar Melara Facusé. Abogado, gracias por estar con nosotros y por hacer tiempito de su agenda para acompañarnos en esta oportunidad. Gracias, Guillermo. Agradezco la invitación. Quiero mandarle un saludo a la teleaudiencia y en especial a las 4 personas más importantes de mi vida. Mi esposa, mi hijo Óscar Armando, mi otro pequeño Daniel Armando y mi madre. Aquí estamos pues listos para lo que usted tenga a preguntarnos. Abogado Óscar Melara Facusé, cuéntenos, ¿cómo surge usted en el Partido Liberal? ¿Desde hace cuánto está incorporado al liberalismo? Yo acompañé a mi padre, pues mi padre fue un político liberal, fue varias veces diputado al Congreso Nacional, fue incluso secretario del Congreso Nacional, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y yo como único hijo varón, pues locura con mi padre, ¿verdad? Muy apegado a él, me veía en sus ojos. Y cada fin de semana que él salía en gira, yo le decía, papá, yo voy con vos. ¿Ah? Y a mí mi mamá trataba de convencerme, decía, te vas a aburrir, ¿qué vas a ir a hacer? Así, no importa, le digo, yo ahí voy. ¿La política no es buena? Sí, yo lo andaba acompañando a él en todas esas comunidades de lloro. Incluso recuerdo que me ponían a dormir en el baúl del carro, porque como niño me cansaba, ¿verdad? Me agotaba. Y pues de ahí fue que empecé a sentir el liberalismo, ¿verdad? Imagínate llegar a todas esas comunidades y ver en tantas casas esa bandera rojo, blanco, rojo, y la gente salía a saludar. Y entonces uno de pequeño creía que eso era así, pues que todo el mundo era liberal, ¿ah? Porque ya se sentía que era parte del hondureño, que uno nacía con ese instinto. Entonces de ahí es que surge la pasión por el Partido Liberal, ¿va? Uno de cipotes que pelea con los primitos que tal vez eran del otro partido, va a ganar el Partido Liberal, ya vas a ver, y va a ganar Ascona. Y ahí estamos en esta lucha, ¿verdad? ¿Qué vislumbra usted a corto plazo para el Partido Liberal de Honduras? Yo quisiera hablarte un poco más o menos un poco más de antecedente de lo que es el Partido Liberal, si me lo permitís. La doctrina del Partido Liberal siempre ha centrado a la persona humana como el fin supremo del Estado y de la misma sociedad, ¿verdad? Procurándole su libertad, su acceso a una educación, trabajo y una democracia con transparencia. Y lógicamente ese es el deseo de cualquier buen hondureño, ¿verdad? Y eso es lo que logró que la gran mayoría de la población se identificara con ese partido.
Y el reflejo de esa identificación trae que del año 1982 al año 2002, de 5 gobiernos constitucionales que tuvimos, 4 pertenecieron al Partido Liberal. Y lo que estamos viendo ahora, bueno, en el 2002 entra el presidente Maduro. La verdad que en un país como Honduras, en el cual hay tanta necesidad, es casi difícil mantener y sostener el poder por más de 2 periodos, ¿verdad? Entonces, el presidente Maduro entra como una figura nueva y logra ganar las elecciones y gobernar del 2002 al 2016, cuando en ese momento toma posesión Manuel Zelaya Rosales, ¿verdad? Y si seguís el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, el candidato que tenía el Partido Liberal en ese momento, Elvin Santos, prácticamente se perfilaba como el ganador de las elecciones, y desafortunadamente sucedieron los eventos del 28 de junio que vinieron a dividir al Partido Liberal y le dio paso a que ganara el Partido Nacional y que se sostenga en el poder aún por un periodo más. Y lo que nosotros vemos es que si las cosas siguen así, pues prácticamente los nacionalistas de forma inteligente lograron darle vuelta al escenario, ¿verdad? Y nosotros, de pasar de gobernar 4 de 5 gobiernos constitucionales, de 2002 a 2022 casi que estaríamos viendo gobernar solamente un gobierno y los nacionalistas gobernar 4 gobiernos, ¿verdad? Entonces, no es que queramos atacar al Partido Nacional, ¿verdad? Pero sí, de alguna u otra forma, el equilibrio de fuerzas en toda democracia y en todo país es necesario, y somos fiel creyentes de que ese equilibrio lo garantiza el Partido Liberal. Abogado, ¿por qué Óscar Melara Facusé, abogado, dedicado a su profesión, a su familia, a sus empresas, decide en este momento preciso elevar esa voz y levantar esta bandera para crear este espacio de participación dirigido a toda la población, ¿no? Porque usted habla de la hondureñidad en general y en particular a los liberales? Claro, siempre uno tiene esa espina de ayudar, y en un país como Honduras, bueno, y en todos los países realmente es desde el poder en que realmente se pueden hacer grandes cambios, porque tú y yo hoy podríamos unirnos, formar una ONG para dar apoyo a los niños de la calle, y quizás con todo y el esfuerzo que nosotros podamos poner en el proyecto, lo que podemos hacer en 10 años, un gobierno lo puede hacer en una semana. Es el poder del Estado, ¿ah? Entonces siempre he tenido esa espina desde incluso hace más o menos 10, 12 años, pero también es importante para uno como persona desarrollarse primero, es decir, profesionalizarse, tener un poco de recorrido, tener un poco de experiencia, un poco de bagaje, entender la situación del país. Y creo que he llegado a un punto en mi vida, yo tengo 36 años, próximo a cumplir 37 años, en que ya no me siento a gusto solo dándome para mí, solo trabajando y teniendo éxitos personales, y que siento que ha llegado el momento en que hay que incorporarse en esta lucha por el poder, porque como he dicho, es desde el poder que se pueden hacer los cambios, y por eso es que estoy ya, dedicándole tiempo a esto, ¿verdad? Esta propuesta, detállemela, ¿en qué consiste? Yo te lo puedo explicar, y más o menos yo considero que estamos trabajando desde 2 perspectivas. Una de ellas, que es visitar a las bases, visitar a la población. Es decir, queremos recorrer el país, y solo para aclararte, estamos comenzando este proceso. Quizás en 6 meses podríamos venir a hablar aquí ya de un proceso que hemos llevado a cabo, pero la idea hoy es 2 temas: visitar a la población, las comunidades, entender sus necesidades, entender sus problemas, para ir más o menos nosotros armando una idea de cómo está la situación en el país y qué es lo que la población requiere. Y el otro tema que es sumamente importante es queremos analizar diversos sectores de la hondureñidad. No queremos llegar a improvisar. Y más adelante te voy a hablar lo que yo considero son los 2 graves problemas que tiene este país. Y uno de ellos, lo anticipo, es la improvisación. Es decir, llegamos a improvisar. Entonces, por ejemplo, en la primera etapa que te mencioné de visitar las comunidades, queremos ir al norte, queremos ir al sur, queremos estar por Trujillo, queremos estar por Copán, y visitar al liberalismo y visitar al hondureño. Explicarles qué es lo que estamos haciendo, la necesidad de que todos los buenos hondureños nos incorporemos en esta lucha por sacar adelante este país,
pero paralelamente entender un poco también los diversos sectores que son esenciales para el desarrollo del país. Por ejemplo, queremos sentarnos con el sector bancario, es decir, queremos entender por qué las tasas de interés en Honduras son tan altas. No es que estamos atacándolo, simple y sencillamente entenderlo, porque considero que gran parte del problema que existe es que la gente no tiene acceso a recursos en condiciones favorables. En Estados Unidos uno va a depositar cualquier cantidad de dinero y no le dan nada de intereses. ¿Y por qué? Porque es para estimular que la gente invierta, ¿va? Entonces aquí, si bien es cierto, los depósitos no están pagando mal, los préstamos, las tasas de interés realmente son altas, ¿verdad? Entonces queremos entender eso. Ya nos sentamos con el sector agropecuario, porque consideramos importante entender si estamos produciendo lo que estamos consumiendo y si tenemos la capacidad de llevar al pequeño y microempresario a que tenga la capacidad de exportar. Queremos sentarnos con el sector energético. Para nosotros es de suma importancia entender si todas esas contrataciones, es decir, el cambio de la matriz energética, de energía térmica, energía renovable, realmente va a traer un beneficio en el precio al consumidor final, ¿verdad? Porque Honduras no puede perder competitividad en temas de energía. De ahí queremos entender el tema de la salud, es decir, por qué después de tantos años que venimos arrastrando problemas con nuestros hospitales públicos en el tema de falta de abastecimiento de medicamentos, no ha sido posible resolver el problema. Queremos entender el tema de la educación y regresando un poco atrás, el tema de la salud es sumamente vital. Por ejemplo, la seguridad social. Nuestra gran población, la mayoría de nuestra población es joven. Eso significa que solo una minoría, que es adulta, requiere constantemente los servicios de seguridad social y estamos colapsados. ¿Te podés imaginar cuando vos, de aquí a 20 años, en que nosotros ya no seamos jóvenes, estemos entrando en una etapa ya de edad avanzada, vamos a requerir más de esos servicios? ¿Qué va a pasar entonces? Vamos a colapsar del todo el sistema. Entonces tenemos que saber si se están tomando las previsiones del caso para que la gente se le garantice al menos su salud. Queremos ver el tema de la educación. La educación es vital en el desarrollo de todo país. La gente tiene que desarrollar su mente, su habilidad, su capacidad y entendemos que el ministro está haciendo grandes esfuerzos, queremos conocer los esfuerzos que se están haciendo y asegurarnos que se están haciendo bien y proponer cualquier mejora que nosotros tengamos a bien proponer. Queremos ver el tema de la seguridad también, si todas esas medidas y todas esas nuevas fuerzas policiales están dando resultados. Por ejemplo, cuestiones tan sencillas que te puedo plantear ahora. Hay tanto universitario desempleado, valdría la pena valorar el hecho de que gran parte de esta fuerza universitaria ya graduada, ya profesional, la pasemos nosotros a una policía un poco más profesional, más civilizada. Es decir, hay tantas opciones que se pueden hacer, de ahí queremos ver el tema de las finanzas públicas. Y el tema de las finanzas públicas es importante porque entendemos que hay una crisis en el Estado, ¿verdad? La generación, el recaudo de ingresos no está llegando a la expectativa de las autoridades y vemos cómo se pasan colocando bonos y contratando deuda a largo plazo y necesitamos entender cómo eso puede comprometer a los futuros gobiernos y de qué forma, pues aún teniendo que asumir esas obligaciones, el Estado va a tener los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Y queremos trabajar de cerca con la micro, mediana y pequeña empresa. Creemos que al final ese es el motor de la economía. La inversión extranjera realmente en el país, difícil que se entusiasme hoy, al menos con tantos problemas que tenemos y con tantos problemas que hay en el mundo, difícil que la inversión extranjera vea a Honduras como una opción o de sus principales opciones para invertir. Vemos, por ejemplo, cómo el banco Citibank acaba de vender su negocio de créditos de consumo y crédito personal a Banco Ficosa. Eso es un indicativo de que las cosas no están bien para la inversión extranjera. Estamos hablando, abogado, de una enorme cruzada. No, es una cruzada por el desarrollo y por buscarle mejores oportunidades al pueblo. Pero la consulta es, ¿cree usted que esta cruzada la puede hacer desde el Partido Liberal, que actualmente es un partido que está dividido y que cruza una de sus peores crisis en la historia democrática del país? Esta cruzada es una oportunidad para cualquier partido. El interés principal nuestro es aportarle al país. Es decir,
Yo quisiera saber si algún presidente de los que ha llegado lo ha hecho. Porque, por ejemplo, yo veo ahí que dicen, ahora vamos a intervenir el INFA, de ahí intervienen el IP. Ahora recientemente creo que intervinieron la Dirección General de Migración y Extranjería. Y si las instituciones no están funcionando y hay que tomar decisiones, está bien que se tomen, pero realmente hay un plan de qué se va a hacer, porque yo veo figuras buenas en el gobierno, por ejemplo, pero que se van a agotar, porque yo veo que el presidente utiliza mucho, por ejemplo, Eval Díaz, que lo conozco, me parece un profesional de primera, incluso creo que está en el IP, pero Eval no puede estar resolviendo todos los problemas de las instituciones. Alden Rivera es otra persona que se utiliza mucho, ¿verdad? Es decir, entonces tenemos que sumarnos los buenos hondureños, tenemos que sumarnos a esta lucha. Por ejemplo, hay buenos funcionarios, Marlon Tábora, el caso a quien conozco personalmente, considero un profesional de primera línea, ahora actualmente está ahí en el Banco Central. Ese tipo de funcionario, con la capacidad y la visión que tiene, tenemos que replicarlo en todas las instituciones del Estado, y no solo en los mandos superiores, incluso ya en los mandos intermedios. Y tenemos que promover la buena paga. Aquí se han satanizado los salarios de los funcionarios y el problema no es el salario, el problema es a quién se lo pagan. Los hondureños nos indignamos cuando vemos que ponen a personas que no son capaces de llevar a cabo su labor, no protegen los intereses del Estado. Pero un buen funcionario que en una contratación le ahorre 100 millones de lempiras al Estado porque no se preste a un acto de corrupción, ese funcionario merece ganar bien. ¿Qué nos puede costar ese funcionario en 4 años? 8 millones. En esa contratación ya sacamos la inversión y todavía nos sobra. Muy bien, y yéndonos un poco a temas domésticos del Partido Liberal, ¿cómo procura usted unificar al liberalismo y darle aliento, darle nuevos bríos, nuevos vientos, como dicen? Con una propuesta real, seria y no improvisada que venga de un verdadero liberal. La gente se va a entusiasmar. Ya lo estamos notando. Hay entusiasmo en el liberalismo y no necesariamente un entusiasmo alrededor de mi persona. Yo no vengo aquí a quitarle el protagonismo a nadie, yo vengo aquí a aportar. Y si el día de mañana este aporte que estamos dando sirve para que otra persona sea la que llegue a realmente hacer los cambios, lo vamos a apoyar también. ¿Considera injusto lo que le ha pasado al Partido Liberal? Totalmente injusto. Y no solo injusto, y si es una injusticia, solo supóngase usted es el Partido Nacional. Hay 2 gobiernos liberales y de ahí uno nacionalista y no logran sostener ellos el segundo mandato. ¿Por qué? Porque nuevamente se le cruza en medio otros 2 gobiernos liberales. Y viene usted y consulta con todos esos asesores y gurúes internacionales que tienen y dice, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos sostenernos en el poder? Mientras exista el Partido Liberal, no hay forma. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Dividamos al Partido Liberal. Yo recuerdo días previos a ese 28 de junio, porque uno tiene sus amigos y sus conexiones, ahí andaba Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández en todas esas reuniones de misas negras que habían. Ellos son partícipes de eso. ¿Quiénes fueron los más beneficiados de ese golpe? El Partido Nacional. Elvin Santos llevaba 20 puntos en las encuestas y de repente Pepe Lobo gana la presidencia. Entonces, nos han dividido. Y yo hago un llamado a todo el liberalismo, a todo aquel que es liberal o de cuna liberal. El que no vote por el Partido Liberal es cómplice de estos gobiernos nacionalistas que no han sido solución. Yo como hondureño, ¿qué más quisiera que se solucionara el problema de la seguridad en el país? Usted habla, abogado, de que si siempre se cruzara el Partido Nacional o que si al Partido Nacional se le cruzara el Partido Liberal, pero ¿qué pasaría en el caso del Partido Liberal si se le sigue cruzando al Partido Liberal Libertad y Refundación, que es, y alegan ellos, que se llevaron una buena parte de liberales y que ahora están en libre? Es que el liberalismo siempre se ha entusiasmado por las campañas pujantes, beligerantes, por esos candidatos de fuerza y de empuje. La campaña del Partido Liberal en las elecciones pasadas desafortunadamente no llevó ese empuje. Usted veía el empuje que llevaba Xiomara Castro y esas concentraciones que hacía y yo como liberal le puedo decir que yo recordaba esas grandes concentraciones de los grandes líderes liberales de los 80s e inclusive de los 90s. Entonces, pero si nosotros venimos con una propuesta que no solo mantiene la doctrina liberal, sino que es una solución real,
factible de corto plazo para los grandes problemas del país, estamos seguros que no solo el liberalismo, todos los hondureños, o al menos los buenos hondureños, van a unirse a nuestro movimiento. ¿Quién le acompaña en esta cruzada por procurar este espacio de participación para toda la población? Este proceso lo inicié yo personalmente. Y en el transcurso de mi vida política, de mi vida profesional, he conocido una serie de personas, hombres y mujeres, con una brillantez que le pueden ayudar muchísimo al país. Y a ellos a los que estoy tratando de incorporar. No quisiera mencionarte nombres porque quizás es gente que no conoces, pero estoy yendo al sector privado, estoy yendo inclusive al sector público, a las universidades, y también simpatizan con nosotros líderes liberales de la vieja guardia, que, como le digo, su asesoría y su recorrido, es decir, los problemas de Honduras son tan graves que no podemos esperar a que su servidor y el movimiento que estamos formando recorra 30 años de experiencia política para traer una solución al país, cuando ya hay alguien que lo recorrió y no los puede digerir. Usted habla de un movimiento. ¿El movimiento es una cruzada o podría ser el preámbulo de una precandidatura? Todo movimiento debe tener un fin, y el fin es alcanzar el poder, por lo que ya hemos hablado. Nosotros quisiéramos que nuestro movimiento se torne en un movimiento, en una corriente interna dentro del Partido Liberal, o que se una a otra corriente. Es decir, al final tenemos que, es decir, eso es lo que buscamos, pero no necesariamente alrededor de mi persona. Yo hago un llamado a todo aquel hondureño que nos está viendo en estos momentos y que no ha encontrado un espacio de participación porque considera que la política es corrupta, que le van a pedir dinero o cualquier otra cosa, que se una a este movimiento. En este movimiento están las oportunidades para que ustedes puedan brindarle toda su capacidad y toda su inteligencia al país. En este momento, ¿qué le diría usted al liberalismo que se encuentra golpeado? Esa base liberal que usted quiere visitar, que solo ve que van los dirigentes que ya se conocen en algunos casos y los mismos liberales les cierran la puerta porque saben que los han engañado, sí, que les mintieron. Yo les quiero decir que en el Partido Liberal existe un talento incalculable de personas, hombres y mujeres con la capacidad de llevar al poder a este partido. Y en eso estamos trabajando. No se sientan golpeados. Hemos sido víctimas de una confabulación del Partido Nacional y no nos prestemos a ese juego. Tenemos que luchar por este partido, tenemos que luchar por el país y aquí estamos para dar la lucha. Muy bien, abogado Óscar Melara Facusé, vamos a hacer una breve pausa comercial. Cuando retornemos de la misma vamos a seguir delineando este espacio de participación para todos los hondureños que el abogado Óscar Melara Facusé está procurando ante el pueblo hondureño, ante la familia del Partido Liberal y ante otros sectores en procura, según los planes y lo que hemos escuchado de él, de una propuesta generalizada para toda la población. No nos cambie, regresamos en la entrevista. En breve continúa la entrevista. Estamos de regreso en la entrevista. Gracias, amigos televidentes, de regreso aquí con ustedes en la entrevista. Nos acompaña el abogado Óscar Melara Facusé. Él hace unos días, hace unas semanas, ha comenzado un movimiento, una cruzada, donde se procura un espacio de participación para todos los hondureños, desde luego perfilado desde la óptica del Partido Liberal, y por ahí también se establecen esfuerzos para tratar de articular una dinámica que le permita a este partido político resurgir y salir de esta crisis política que actualmente afronta. Abogado, a nivel de juventud, que sabemos que muchos gobiernos que han llegado al país no le han dado las oportunidades a la juventud, vemos en los últimos días migraciones masivas de niños, niñas hacia los Estados Unidos, según los sociólogos, procurando mejores condiciones de vida, buscando a sus padres, en una travesía realmente dramática. ¿Cómo ve usted y cómo perfila usted el espacio para la juventud? Hagamos un ejemplo. Las grandes fortunas del mundo, hace 50 o 60 años, se alcanzaban cuando la persona tenía 60 o 70 años. Y de allá para acá,
cuando creemos que hemos visto lo mejor en una persona, siempre sale uno más joven haciendo lo mejor. Y eso comienza más o menos con Bill Gates, allá a finales de los 80, principios de los 90, cuando entra con Microsoft, más o menos en sus años 30 a 35. Y ahora lo estamos viendo con los creadores de Google, de Facebook, de WhatsApp. El tipo que creó WhatsApp lo vendió por $16 mil millones. Entonces la juventud es sumamente importante que se incorpore. Pero es importante también buscar una mezcla perfecta, porque no solo porque es joven, sino que tiene que tener la juventud, la sagacidad en su mente, es tener cierta preparación y tener todas las ganas de aportar con un desinterés, sin tener un interés personal. Por eso la juventud es esencial. Siempre, es decir, tenemos nosotros los hondureños que aspirar a eso, a que cada vez vengan mejores y mejores hondureños que aporten más y más y más al país. Entonces, si hoy yo estoy en esto a mis 36, 37 años, no le quepa la menor duda que si iniciamos este proceso de cambio de Honduras, en 15 o en 20 años vendrá uno de 30 a hacerlo. Y nosotros seguimos, es decir, vamos saliendo y van entrando nuevos. Es necesario que la juventud se incorpore. El cambio generacional entonces no representa olvidarnos de aquellas personas que han dado su vida por una causa, en el caso de aquellos liberales que han servido de diferentes esferas al Partido Liberal de Honduras. No puede ser. Si esas personas dedicaron su vida, su tiempo y su esfuerzo, lo justo es que nosotros, que tenemos toda la energía del mundo, trabajemos y tengamos la capacidad no solo de ayudarle al país, sino que también ayudarle a estas personas que le dieron tanto al país y al partido, ¿verdad? ¿Tiene gente valiosa en este nivel el Partido Liberal? Hay un talento, realmente yo me asombro cuando ha comenzado a surgir mi nombre y visito diversos lugares y veo gente tan preparada y me dice, yo soy liberal. Ay, ¿y usted, y dónde ha estado? ¿Ah? Es que como yo no sé, dice, no sé cómo hacerlo, no sé cómo participar. Y eso es lo que queremos hacer nosotros en este movimiento. ¿Cómo se define usted como persona? Yo soy sencillo. Bueno, viste que le mandé saludos a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos. Como cualquier otro hondureño, somos de los que vamos a despedir al aeropuerto, vamos a recibir al aeropuerto. Soy sumamente sencillo, tengo un gran corazón humano, pero exijo a los que hay que exigirles. Soy estricto en ese sentido. ¿Se define como una persona de contacto, de tacto con gente que no necesariamente sea del nivel? La vida termina en un segundo, Guillermo. ¿A qué venimos a este mundo? Todos nos vamos de él. Hay que acercarnos a la gente. ¿Ah? Hay una frase que dice, las cosas más bellas son gratis. Los atardeceres, las montañas, los ríos, una tarde con una persona, viendo un partido de fútbol, un par de cipotes. Es decir, no podemos nosotros vivir aislados en una burbuja. Este es el país que Dios nos escogió a venir a vivir y hay que quererlo. Nosotros lo queremos. ¿Ah? ¿Considera que hay que ir cerrando la brecha, esta brecha entre los que tienen mucho y los que no tienen nada? Totalmente, y ahí es donde el Partido Liberal juega un papel sumamente importante. ¿Por qué? Porque si el Partido Liberal desaparece, solo quedan dos opciones electoreras reales, al menos si lo vemos en función de la última elección. Libre, que la percepción es que es un partido de izquierda, y el Partido Nacional, que la percepción es que es un partido de derecha. Y eso es lo bonito del Partido Liberal, que abarca todas las ideologías. Entonces somos una opción, no solo para la izquierda, sino también para la gente de centro, para la clase media. Esta es la opción. ¿Ah? ¿Qué piensa de la reingeniería partidista que también algunos liberales, algunos dirigentes de este instituto político han comenzado a profesar? Excelente. Lo que mantiene vivo a un partido es que los activistas y los dirigentes estemos trabajando. Y entre más, mejor. Lo importante es que al final toda esa lucha y todo ese esfuerzo procuremos centrarlo en una propuesta política que sea factible y que sea opción de triunfo. Pues yo no estoy, por ejemplo, hoy hablar de una candidatura de consenso, eso es malo. Dentro del Partido Liberal, eso no puede ser. Dicen que hay 9 precandidatos Excelente. en la sombra. No, está bien. Que ya andan haciendo calistenia política. Pero está bien, es decir, porque eso mantiene vivo al Partido Liberal. Ahora, yo no descarto que quizás en 2 años todas esas fuerzas o todos esos esfuerzos
decidamos al final apoyar a quien consideremos es la mejor opción para desarrollar este país. ¿Qué evitaría eso? Intereses personales. ¿La fricción interna? Intereses personales, a quien no le convenga eso. Yo no te sabría decir a quién, pero si me preguntas a mí, si nosotros entramos en esta lucha y somos parte de 9, de 8, de 7 movimientos y al final consideramos que hay uno que realmente tiene una propuesta de cambio para el país, lo vamos a apoyar. Según lo que usted me está manifestando, abogado, con la juventud que usted tiene, quiere decir que considera que el Partido Liberal no está acabado, porque algunos han definido que el Partido Liberal necesita cirugía inmediata, uno. Otros que tienen una tremenda fiebre que lo tiene postrado en cama y que esa fiebre postrado en cama lo va a sepultar irremediablemente. Del Partido Liberal surge el Partido Nacional, surge libre. Imagínense qué capacidad de partido. El Partido Liberal está vivo y vamos a enarbolar esa bandera rojo, blanco y rojo hasta el final. ¿No considera usted que los resultados de las elecciones recién pasadas fueron un aldabonazo para la misma conciencia del Partido Liberal? Pero es bueno entender que la población no vio bien la propuesta. Es bueno para evaluarnos, autoevaluarnos, corregir nuestros errores y mejorar. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros de esas elecciones. ¿Aprender? De los errores. ¿Por qué el Partido Liberal queda en una tercera posición? ¿Qué errores se cometieron? Hacer una autoevaluación para mejorar como partido. En ese interés anda usted, en que se enmenden esos errores, en que se definan nuevas estrategias. Mi interés es formar un movimiento que traiga una propuesta de desarrollo al país. El que esté a favor de eso, bienvenido al tren. El que se oponga a eso, el tren se lo va a llevar. Abogado Oscar Melara Facusé, hablando siempre de resultados electorales, los alcaldes liberales fueron una de las cuotas más importantes de las elecciones. El Partido Liberal obtuvo una gran cantidad de alcaldías, sobrepasando a Libertad y Refundación, sobrepasando a PAC y a otros institutos políticos. Ahora los alcaldes liberales también están hablando de un movimiento similar al que usted está proponiendo. Ellos hablan de integrarse y conformarse en una fortaleza que permita a liberalismos ir saliendo poco a poco de la crisis. Excelente, eso es excelente. Ellos también tienen derecho. ¿Qué le hace pensar que tenemos la capacidad de tener esa gran cantidad de alcaldes? Que el alcalde liberal, la persona liberal, es de tacto humano. Las comunidades en Honduras, en su gran mayoría, son pequeñas. Todo el mundo se conoce, todo el mundo va al parque. Entonces, que nosotros tengamos la capacidad de alentar que voten por un alcalde liberal es porque ese alcalde liberal está identificado con el pueblo y con sus necesidades. Y excelente, excelente, bienvenidos. Pasando un poquito al tema de país, ¿cómo define la economía nacional actualmente? ¿Cómo estamos económica y financieramente hablando y por qué? Sumamente difícil. La situación es caótica. Y yo estoy seguro que tú lo puedes ver cuando vas al supermercado, le preguntas a la gente en el comercio. No hay consumo, hay un alto grado de desempleo. Y vemos lo siguiente. Tenemos la inversión extranjera, que nos puede ayudar mucho. Esa no va a venir. Hoy no viene. No están las condiciones sentadas en el país como para que venga la inversión extranjera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la inversión local, es decir, al empresario local. Micro, pequeña y mediana empresa la asfixió el impuesto sobre guerra y ahora la remató el paquetazo fiscal. Ellos sí están postrados en una cama. Es urgente que el Estado intervenga. Por ejemplo, 3.000 millones en tasa de seguridad. ¿Cuántos delincuentes están en la cárcel? ¿Cuánto nos cuesta? Entonces, si al final tenemos 10 personas en la cárcel, ¿cuánto nos cuesta cada persona? 300 millones de lempiras para meter una persona a la cárcel. ¿Qué hizo los Estados Unidos cuando entró en su crisis? Inyectó dinero a la economía. El Estado tiene que inyectar dinero a la economía, pero el Estado ha cometido un grave error. Todas aquellas fuentes productivas del Estado, la portuaria, la ENE, Hondutel, usted abrió una revista de economía hace 10 años y Hondutel era de las 3 empresas más rentables de Centroamérica, pero se acabó. Y entonces se está concesionando todo, y no es que es malo. Pero imagínense ese peaje, por ejemplo, que tenemos en San Pedro Sula, no solo el precio, 3 casetas de peaje para llegar a San Pedro. Me parece exagerado.
¿Y qué pasa con el inversionista privado? Que el inversionista privado rentabiliza. Entonces, es decir, no vaya a creer que van a contratar, que esa inversión va a generar empleo masivo en el país. El empresario rentabiliza. El Estado es el que tiene que inyectar dinero en la economía para que esto pueda salir a flote. Con la objetividad que le caracteriza a usted, abogado Óscar Melara Facusé, ¿no considera que el presidente Juan Orlando Hernández asumió un reto tremendo cuando recibió la nación hondureña? Años atrás, la crisis política, una Honduras relegada en el ámbito internacional. El presidente don Porfirio Lobo Sosa pasó meses, años solicitándole a la comunidad internacional, pidiéndole que Honduras volviese al concierto de las naciones, una economía deprimida, no solo por los fenómenos nacionales, la micro, sino por los macrofenómenos internacionales. Y estamos viendo un presidente que a poco más de 100 días ha venido a implementar varias medidas, varias políticas que a criterio de muchos sectores pues van por buen camino. ¿Cómo lo definiría usted? Sin lugar a dudas que encontró un país difícil del cual él fue parte, el gobierno anterior, él fue presidente del Congreso. Incluso creo que el presidente Lobo le entregó la administración prácticamente antes de tomar posesión. Es sumamente difícil la situación del actual presidente. Como hondureño, repito, está en mi mejor interés que él logre resolver los problemas del país. Pero yo creo que hay dos problemas principales que él tiene que atacar. Uno, la improvisación. Improvisamos demasiado. Y dos, y más importante, la falta de transparencia. Es necesario que este gobierno haga una lucha frontal contra la corrupción. ¿Que siente precedentes? No, pero aquí tenemos que irnos con todo. ¿Cómo es posible que viene la embajadora de Estados Unidos y dice, yo tengo un inversionista que quiere invertir, pero le están pidiendo mordida? Lo lógico del presidente es que salga en cadena nacional y diga, ya lo tenemos identificado y va para la fiscalía. Pero así hay que actuar. Solo supóngase usted, si hay grandes países en el mundo que están dispuestos a ayudarnos, Guillermo, inversionistas que estarían dispuestos a invertir en Honduras, pero todo es un tema de falta de transparencia. Es como cuando usted tiene un empleado y comete una irregularidad y lo perdona, y lo vuelve a perdonar y vuelve a cometerle, y lo vuelve a perdonar. Ya hay un punto en que usted pierde credibilidad, y eso es lo que le pasa a Honduras. Ha perdido en credibilidad. Entonces necesitamos que el gobierno sea transparente. ¿Usted cree que esos países como Suecia, la cooperación española, Japón, Estados Unidos, con un gobierno transparente que los visite y le diga, estamos cambiando el país, estas son las medidas que estamos tomando para luchar contra la corrupción, no van a estar dispuestos a ayudarnos? Pero mientras él no logre resolver el tema de la corrupción y de la falta de transparencia y siga la improvisación, no hay forma. La corrupción como tema, usted, abogado, lo debe de saber, no es exclusivo del actual gobierno. Se han venido presentando actos de corrupción en gobiernos liberales. Totalmente. En gobiernos nacionalistas. Para el caso, el abandono de la cuenta de milenios se comenzó a generar en el gobierno de José Manuel Zelaya Rosales. Quedaron los proyectos diseñados y se reservaron los fondos para terminar esos proyectos, pero no hubo más dinero para la cuenta de Milenio Honduras porque consideraron que se habían derrochado y no se había actuado correspondientemente con estos recursos. Por eso es que tenemos que entrar gente nueva, transparente. Yo no tengo ningún interés en ir a enriquecerme del Estado. Yo quiero ayudar, que mis hijos puedan transitar por las calles de este país y los admiren por ser hijos de un presidente honesto. Pero no solo la honestidad, también necesitamos que el funcionario tenga la sagacidad y la creatividad para sacar adelante sus instituciones. Porque un honesto que no sepa o que sea lento no sirve. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Buscar esos hombres y mujeres de donde sea que los tengamos que buscar y llevarlos a las instituciones. Y repito, no solo los mandos superiores, sino que también los mandos intermedios. Y vamos a sentar las bases para que esos puestos tengan ciertos requisitos para ser ocupados y se establezcan las bases que alienten la transparencia en las instituciones. ¿Cuánto pierde el Estado por corrupción? Es incalculable. Miles de millones de lempiras. Solo si viniese un gobierno y resolviera el problema de la corrupción, no necesitaríamos acudir a tanto financiamiento externo. Resolveríamos tantos problemas nosotros. Con eso, suficiente. Y es sencillo, sé que hay gente buena, aquí hay gente honesta. Pero ¿por qué no participa? Porque cuando llega, a mí me pasó, yo iba a reuniones de movimientos y cuestiones y veía cómo se manejaba todo. No, yo no me complico, yo no quiero esto, mejor sigo en mi bufete.
Pero si yo lo estoy haciendo y le estoy diciendo a los demás que aquí existe esa oportunidad que no han tenido, hay que apoyarlo, hay que unirse. ¿Es posible? Porque lo que nosotros queremos es no solo que este movimiento genere el próximo presidente de la República, sino que los próximos. Que todo mundo se quiera medir con nosotros, porque eso va a hacer que mejore el sistema. Por ejemplo, la incorporación del PAC en el escenario político. ¿Cuál fue la bandera del PAC? Anticorrupción. Y al menos estamos viendo ciertas acciones contra la corrupción en este gobierno, pero no son suficientes. Tiene que hacerse más. ¿Es posible? Claro que es posible. ¿Voluntad política? Totalmente que se necesita. Tenemos un sistema judicial, un ministerio público. Con fiscales mal pagados, jueces mal pagados. ¿Cómo vas a creer que el hijo de un funcionario de segunda categoría anda a seguridad del Estado y un juez que está viendo casos importantes de país anda en su carrito manejándolo sin protección, con un sueldo de 25,000, 30,000 lempiras? Hay que pagarle bien a esa gente. Ser juez, ser fiscal, agente de investigación, policía o militar en este país es un honor y debería ser un honor. ¿Considera usted que Honduras tiene enemigos gratuitos, tanto interna como externamente? ¿En qué tal vez ahí en qué en el sentido ideológico de nación? Sectores que quieren que los hondureños asuman un nuevo sistema, un nuevo orden de cosas. En algún momento hubo algo de eso, pero aquí ya no se trata de ideologías, aquí se trata de la realidad. Si nosotros seguimos creyendo que vamos a sacar adelante el país con esta ideología y no con la otra, estamos equivocados. Aquí nos tenemos que poner a trabajar, tenemos que traer a los mejores y ver hacia adelante. Abogado, este espacio de participación para todos los hondureños, ¿usted cuándo lo inicia, si es que ya no lo inició? ¿Y cómo va a ir la medición del mismo, de este proceso, para que usted vaya teniendo las luces o las advertencias, en su caso, para ir direccionando esta ruta? Lo iniciamos más o menos en marzo. Queremos comenzar el recorrido de país ya, de forma inmediata, y con los sectores que más o menos le expliqué que queríamos entender cada uno de los sectores, ya al menos comenzamos con el sector agropecuario. Es crítica la situación del sector agropecuario, no hay frijoles. La carne se está yendo para Guatemala, México y Nicaragua. Banadesa la tienen quebrada. Está quebrada. Porque nadie pagó. Producimos el 30% del arroz que consumimos. ¿Y quién está haciendo algo? ¿Quién se está sentando, está viendo el problema, está generando un diagnóstico y está generando una solución? ¿Quién lo está haciendo? ¿Hace falta una agenda más efectiva, considera usted? Hace falta tener organización y dejar de improvisar. El grave problema que tenemos es que improvisamos en todo. Imagínense que después de más o menos los combustibles comenzaron a ser un tema hace más o menos 10 años, por decirlo. Tenemos 10 años buscando medidas de ahorro de combustible. Y el otro día vi una noticia que decía que se iban a reunir a ver qué medidas. Ya no podemos estar en eso. ¿Cómo es posible que no hayamos podido definir que estas son las medidas y que se graben en piedra y que las sigamos día a día? Entonces estamos improvisando. Da la impresión que cuando se anuncian, digamos, medidas de ahorro energético, es la misma población, abogado Oscar Melara Facusé, quien rechaza las medidas, comienzan a ridiculizar las medidas, comienzan a alegar que se les quiere coartar el derecho constitucional a transportarse y a dirigirse por donde quieran, en los medios que ellos quieran, porque hemos visto, no solo en este gobierno, en gobiernos anteriores, que se propuso el hoy no circula, que hoy van a circular estos, que utilicen racionalmente los vehículos, y la misma población comenzó a rechazar las medidas. Pero hay formas, hay que sentarse a buscarlas. Por ejemplo, en Colombia, que tienen eso de pico y placa, no sé qué. Es decir, que hay ciertas placas que a las horas pico no pueden circular. Entonces lo que tiene que hacer la familia, el hogar hondureño, es adaptarse a ese sistema. Cada quien en su casa, en su oficina, tiene que tomar medidas. Yo las tomé. A mí me vino un cuentón de energía y tomé medidas en mi oficina. Y logramos reducir, porque de hecho ayer nos enviaron la factura, hoy nos la enviaron, y logramos reducir el costo de la energía. Cada quien tiene que tomar esas medidas. Tenemos que tener conciencia de que no podemos destruir nuestro país por simple y sencillamente no seguir medidas. Históricamente, abogados, se lograron 100 días de clase. El ministro Marlon Escoto, con mucha oposición, desde luego dentro del gremio de los maestros, logró ir diseñando esta dinámica
y se han logrado los 100 días de clase. Van por los otros 100 días, aseguran ellos. Importante la cantidad, pero más importante es la calidad de educación que se está impartiendo. Y por eso también queremos entender cómo se está manejando el sector educación. Entender que ese joven hondureño va a tener las mismas oportunidades que podría tener su hijo o mis hijos, porque la educación que está recibiendo es de calidad y puede competir con cualquier otro estudiante de Centroamérica o del mundo. Entonces la calidad es más importante. ¿Hace falta calidad en nuestro sistema? No lo puedo decir, sería un poco irresponsable de mi parte. Creo que sí hemos tenido falencias en el pasado. Creería que con el esfuerzo que están haciendo actualmente las autoridades se está mejorando. Pero tenemos que buscar lo mejor. Por lo menos ya no hay tanta huelga como había antes. Eso es importante. Bueno. Imagínese un país con huelgas. Huelgas de los maestros. Sí, yo cuando entré a la universidad recuerdo que se vino una gran huelga en la universidad, como un año. No podía estudiar. Triste, un año que perdí. Sí. Abogado, estamos por concluir el programa, estamos a 5 minutos. Yo quiero cederle 2 minutos de este espacio para que usted deje un mensaje a los miles y miles de hondureños que nos están viendo en este momento sobre este espacio de participación para toda la población que procura usted a través de esta cruzada que usted ya advirtió que no se trata de ir definiendo ninguna precandidatura presidencial, sino de ir dando la oportunidad a la misma población de que se incorpore a esta lucha por el bienestar de todos, desde luego, usted como liberal, enarbolando la bandera del liberalismo. Es importante que cada uno de los hondureños y hondureñas en su casa, en su oficina, dé lo mejor de sí. Busque la excelencia en todo. Y hago un llamado a todos los hondureños y principalmente a los liberales que se unan a este movimiento o que tengan la fuerza y la disposición de armar movimientos similares que acumule y aglutine a los mejores hombres y mujeres y planteemos soluciones a los problemas del país. El país nos necesita y solo nosotros lo vamos a poder sacar adelante. ¿Cómo piensa hacer esta cruzada? ¿En cuánto tiempo? El tiempo que tome. Esperamos nosotros más o menos tener un panorama más claro y una idea de soluciones y de problemas en el país en más o menos, por lo menos unos 6 a 8 meses. Lo queremos hacer bien, no a la carrera, lo queremos hacer bien. Si nos tenemos que gastar más tiempo, incluso nos lo vamos a gastar. No hay prisa y es ahí donde yo le recalco a usted, no estamos buscando una precandidatura. ¿Ah? Es que, insisto con lo de la precandidatura, abogado, porque desde que se sintió esta propuesta suya, incluso los rotativos capitalinos han comenzado a dejar entrever que la posibilidad podría ser esa. Y puede ser, pero en este momento, y por lo menos en el próximo año, no creo. ¿Qué piensa de la convención del Partido Liberal? ¿Hay que convocarla? Pues es necesario. El Partido Liberal, después de las elecciones y haber adquirido un tercer lugar, es necesario que se reúnan los convencionales y analicen la situación del partido y qué decisiones hay que tomar en la convención para revitalizar este partido. Muy bien, abogado, yo le agradezco que haya estado con nosotros. Es muy gentil, muy amable. No, ya sabe. Hemos entendido el propósito de esta cruzada, de este espacio que usted quiere procurar para la participación de todos los hondureños y lo entendemos también como liberal que es frente a la preocupación que priva en el partido rojo, blanco y rojo. Antes decían que los liberales salían debajo de las piedras, no sé. Dicen algunos analistas que ahí están debajo de las piedras pero que no quieren salir. Y ahora los buenos hondureños van a salir debajo de las piedras. En procura de una patria mejor que a todos nos beneficie. Así es. Yo agradezco que haya estado con nosotros, abogado, y sin duda alguna vamos a estar pendientes de esta cruzada que calificamos de importante, porque de lo que se trata es eso, de establecer rutas de entendimiento, de ir generando espacios de participación para todos, alejados de este sectarismo político que nos ha hecho tanto daño, no solo a nacionalistas, no solo a liberales, no solo a la gente de Libre que se viene incorporando a la democracia participativa del país, no solo a la gente del PAC, sino que a toda la población. Hay que ver el desarrollo de Honduras con una objetividad precisa para no confundir los intereses del país, los intereses del Estado con intereses particulares, porque ahí es donde la cosa no funciona. Así que vamos a estar pendientes de la cruzada de esta propuesta del abogado Óscar Melara Facusé para ir definiendo también
cómo va él con este plan. Gracias, abogado. Le agradezco Gracias, mucho. Guillermo. Estamos a la A orden. ustedes también, gracias, amigos televidentes. Con permiso y que pasen una muy bonita noche. La perspectiva noticiosa, analizada desde un enfoque amplio y objetivo. La hemos conocido en La Entrevista.